Pues aquí estamos, feliz el día de hoy de compartir con el doctor Noel Alicea, que en esta oportunidad, pues por supuesto está con nosotros desde la ciudad desde aquí, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, desde nuestra querida isla de Puerto Rico. Gracias, doctor, por acompañarnos en el día de hoy, en la noche de hoy. Pues el doctor Noel Alicea es parte de Neuroscience Research y en la noche de hoy nos va a estar compartiendo un tema súper interesantísimo relacionado con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y de todo lo que es relacionado con esta era de la bioresonancia, ¿verdad? Y hablándonos sobre los bioresonadores cuánticos también. Aquí con nosotros pues está también Anet y nosotras como parte de Nexo Crece, pues estamos pues siempre auspiciando pues todas estas oportunidades de conectarnos con la ciencia, con la tecnología y pues con todo lo que sea el bienestar. Anita, aquí bienvenida y el doctor también y todos los Gracias, asistentes. gracias, Amén. Yomar. Seguro, bienvenido doctor, adelante entonces. Bueno, ricas y abundantes bendiciones. Gracias nuevamente por estar conectados en vivo y a todo color. Así que desde España, que es la 1 de la madrugada allá en Miami son las 7, en Puerto Rico son las 8, en México, en Colombia, que también hay alguien conectado ahí. Pues gracias a todos porque a la distancia el campo cuántico no reconoce ni tiempo ni distancia. Así que esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Y quería aprovechar para primero hacer como un resumen de todo lo que hemos cubierto en este año 2025, que ha sido un año realmente excitante, sumamente excitante. Y para nosotros más en la investigación de Neuroscience Research Group, porque como habíamos dicho hace un tiempo atrás, 3 premios Nobel, el de química, el de física y el de medicina, que se otorgaron en este 2025, están directamente relacionados con el trabajo que hemos venido haciendo por largos años en Neuroscience Research Group, específicamente en el campo de la biofísica. Y escuchen este término porque posiblemente algunos es la primera vez que lo van a escuchar, pero según en el 1990, nadie, cuando se estableció la década del 90, se estableció la década del cerebro, realmente nadie hablaba de la inteligencia artificial ni de los cómputos cuánticos. Eso se pensaba que era en el futuro y mucho menos de la conciencia. De hecho, en el 1998 es interesante porque uno de los principales neurocientíficos y uno de los principales filósofos de aquella época hicieron una apuesta de que en los próximos 25 años se iba a descifrar por la ciencia el misterio de la conciencia. Magna sorpresa en el 2023, cuando después de los 25 años, las dos mismas personas se volvieron a reunir y aunque la ciencia había hecho grandes avances en el estudio de la conciencia, todavía continuaba representando un gran misterio. Ese misterio, pues entonces la apuesta se renovó por los próximos 15 años y en estos varios años se han hecho grandes aportes. Así que esa unión de la química, la biología, la física, el estudio de la conciencia y los procesos mentales es lo que al día de hoy cae dentro de una gran sombrilla que se llama la biofísica cognitiva. Nosotros, los seres humanos, como organismos vivos, nos diferenciamos del resto de los organismos de la naturaleza, no porque tengamos vida, y porque tengamos estrategias para mantener la vida, sino porque tenemos unos elementos adicionales que nos hacen únicos. Y uno de esos elementos no es la conciencia como tal, porque hay otros animales que tienen conciencia de sí mismos, pero nosotros somos
el único organismo vivo que tiene conciencia de la conciencia. Y en adición a eso, tenemos procesos mentales que nos permiten explorar el mundo y la naturaleza como ningún otro organismo y nos permiten interactuar con ese mundo de la naturaleza y alterarlo prácticamente a voluntad. Y en estos últimos años nosotros hemos visto grandes avances y si los avances que hemos visto en el campo de las inteligencias artificiales, porque no es una inteligencia artificial, es un conjunto de tecnologías que se llaman inteligencias artificiales, usted se va a sorprender de lo que vamos a ver en los próximos 5 años. Espera que del 2025 al 2030 la revolución de las inteligencias artificiales y las biotecnologías altere nuestra perspectiva del mundo como nunca ninguna otra tecnología la había alterado. Así que usted y yo, como geniales pensantes, tenemos que estar al principio en la punta de la revolución de la biofísica cognitiva. Así que quería, aprovechando que estoy acá en este lado de América, para estar en vivo y a todo color, porque no es fácil, aunque en gente en España están de madrugada, como yo he estado en las conferencias anteriores, pero no es lo mismo estar a las 7, 8 de la noche, porque uno de los elementos muy interesantes y esto debe quedar grabado para la estrategia que nosotros vayamos a aplicar en la optimización de nuestros resultados de vida en el 2026, que ya próximo va a comenzar. Nosotros tenemos realmente dos grandes periodos. Un periodo de luz, que es el que llamamos día, y un gran periodo de obscuridad o de ausencia de luz que llamamos noche. Ese es el ciclo que realmente domina nuestra estrategia de vida. En el caso de los mamíferos, hay unos mamíferos que tienen lo que se conoce como metabolismo diurno, que por el día estamos activos en nuestros procesos cerebrales y por la noche tenemos que horizontalizarnos, pegarnos a la tierra y vamos a ver más luego por qué es eso. Y hay otros organismos de la naturaleza, algunos mamíferos como los ratones, otros en el campo de los insectos, que tienen lo que se conoce como metabolismos nocturnos, que tienen el metabolismo inverso a nosotros. Así que nosotros tenemos que empezar a reconocer que la naturaleza está creada antes de nosotros y que cuando nosotros terminemos esta experiencia de vida, que en el mejor de los casos nos dura alrededor de los 100 años, la naturaleza va a continuar su ritmo. Ha sido así por los más recientes 100.000 años y va a continuar así, perdón, por los más recientes, por los próximos 100.000 años, hasta que nos vayamos a otro planeta y el ciclo de día y la noche no cambie realmente, pero cambie de duración. Así que nosotros que somos organismos terrestres tenemos que adaptarnos y usted tiene que establecer unas estrategias en el tiempo de luz, que es un tiempo consciente, y respetar, escuche bien, aprender a respetar estrategias para sus periodos de obscuridad. En el campo de la biofísica hay procesos a nivel del campo electromagnético que son determinados por la presencia o ausencia de luz. Cabe mencionar que todas las células del organismo, excepto unas células específicas que tenemos en lo que nosotros llamamos la retina de los humanos, todas viven en obscuridad
la retina del ojo humano tiene la particularidad de que recibe la frecuencia vibracional resonante o la biofrecuencia de la luz y la transmite a el organismo. Y así todos nuestros órganos que viven en la oscuridad tienen idea de si estamos en un periodo de luz o en un periodo de oscuridad, si vivimos de día o vivimos de noche. Así que es sumamente importante que nosotros, que tenemos una conciencia diaria, y lo habíamos mencionado anteriormente, pero esto es tan importante, es uno de los pilares de la biofísica cognitiva. La conciencia, lo que nosotros llamamos conciencia, es producto de la actividad de nuestras células neurales, de nuestros procesos neurales. Si a nosotros nos quitan la actividad de los procesos neurales, como pasa en la noche o como puede pasar por las drogas anestésicas, nosotros perdemos la conciencia. Al perder la conciencia, realmente perdemos la experiencia de vida. Por eso es que cuando nosotros estamos dormidos o cuando estamos anestesiados, realmente no sabemos si estamos vivos o estamos muertos, literalmente. Mañana, cuando usted recupere su conciencia, puede decir que usted acaba de despertar, que es el término que la mayoría de la gente utiliza para referirse a esa transición de la oscuridad a la luz, o usted literalmente con la misma certeza puede decir que usted acaba de resucitar. Así que nosotros tenemos que hacer un plan estratégico de acción diario que nos lleve desde el momento de nosotros adquirir conciencia, aproximadamente entre 4 de la madrugada y 6 de la madrugada, y desarrollar un periodo de actividad específico. Ya habíamos dicho anteriormente, yo quiero que usted posiblemente repase las grabaciones anteriores que están en Nexo Crece o están en el canal de Dr. Noel Alicea en YouTube, porque ese periodo desde que usted recupera conciencia, hay lo que se llama ventanas cognitivas, unas ventanas cognitivas que duran alrededor de 90 minutos, como los periodos de sueño también duran alrededor de 90 minutos, las ventanas cognitivas duran alrededor de 90 minutos. Así que desde el momento de usted empezar su conciencia, usted debe calcular 90 minutos. ¿Qué usted tiene que hacer? Escuche bien esto. ¿Qué usted tiene que hacer durante esos primeros 90 minutos? Tiene que activar sus procesos mentales para, en unión a esa conciencia nueva, usted determinar la ruta de caminar o la ruta de vida para ese día. Y es sumamente importante porque cada vez que usted está consciente, usted continuamente está generando procesos mentales que nosotros llamamos pensamientos. Y aproximadamente cada uno de nosotros en un periodo de luz, en un día, procesamos cerca de 80,000 pensamientos. Lo interesante es que esos pensamientos en el 99.999% de las personas son no planificados, están dependiendo de los estímulos externos. Y usted se levanta por la mañana y mira su teléfono, prende el radio, prende el televisor, prende la computadora, e inmediatamente ese ambiente externo empieza a controlar sus pensamientos. Y eso para el 2026, si usted realmente quiere tener control de su proceso de vida, tiene que
revertirse y usted tiene que tener control de sus pensamientos. Ahora, 88% de los pensamientos que usted mismo se genera, y esto es sumamente interesante nuevamente, no por los estímulos externos, son incoherentes. Están asociados a elementos que usted aprendió y están grabados en la estructura que hemos mencionado anteriormente, que se llama la avénula. Y son pensamientos que usted asocia con emociones de miedo, duda, rabia, vergüenza. Y eso produce una comunicación de su encéfalo al resto del cuerpo, especialmente al timo, al corazón y al hígado. Y entonces usted empieza a liberar una serie de transmisores sistémicos, que es lo que llamamos el estrés y la ansiedad. Así que esa ventana cognitiva de 90 minutos al comienzo de su día es determinante. Y si usted, escuche bien, pierde esos 90 minutos, es literalmente a nivel cognitivo imposible recuperarlos, porque no a volver a ver los primeros 90 minutos. Al otro día usted va a recuperar o va a crear una nueva conciencia y tiene otra oportunidad, ¿no? Pero ese día usted tiene que saber si usted tiene control de sus procesos cognitivos o es el ambiente el que tiene el control de los procesos cognitivos. Y eso no producía mayor trastorno hasta que en el 2001, escuchen bien, se descubrió al terminar el proyecto del genoma humano que los genes, que siempre históricamente se pensó que era el factor determinante en nuestro comportamiento diario, no determinan comportamiento, de hecho no determinan otras características físicas suyas, y son los elementos más allá de los genes los que al día de hoy conocemos como elementos epigenéticos, los que determinan nuestros resultados en el área de la salud, en el área de la cognición, en el área de las relaciones sociales, en el área del crecimiento económico que usted tenga y en el área de aprovechar la oportunidad que usted tiene para crear en este planeta una experiencia de paraíso o de infierno. Así que al día de hoy no tenemos por qué echarle la culpa al Dios bueno que nos lleva al paraíso o al otro que es malo que nos lleva al infierno. Usted y yo tenemos control, pero esa ventana cognitiva nos dura los primeros 90 minutos de su conciencia. Ahora, quiero darle una estrategia extremadamente poderosa para ustedes que ya tienen los bioresonadores cuánticos. Los bioresonadores cuánticos es literalmente, cada día me sorprendo más y voy a hablar de otro bioresonador que acabamos de determinar. El bioresonador cuántico que usted tiene, que es el Smart IQ, tenía el propósito de armonizar biofrecuencias de 4 sistemas transmisores primarios. El primero es el sistema cardíaco, que es el primer núcleo emisor de señales al organismo que se desarrolla. Y a los 22 días del proceso de gestación, ya usted tiene ese emisor funcionando y va a funcionar en una frecuencia hasta el último día que usted tenga vida. Esa frecuencia varía en el periodo de luz y en el periodo de oscuridad, pero usted no está consciente de esas variaciones. El segundo ente emisor o la segunda antena en usted son las gónadas, testículos u ovarios, lo que lo identifica a usted y lo capacita para la única
razón biológica por la cual nosotros estamos en este planeta, que es la perpetuación de la especie. Si usted sobrevivió los primeros 12 años, entonces hay otras estructuras que se convierten en coprotagonistas de su experiencia de vida y son las estructuras del encéfalo, sistema nervioso izquierdo, sistema nervioso derecho y una estructura de muy reciente investigación, muy desconocida por la gran mayoría, pero ya usted la ha oído mencionar, que se llama la avénula. Y la avénula durante los primeros 12 años es la que registra aquellos estímulos que usted aprendió del ambiente, que usted asocia al miedo. El miedo no está en los genes, es producto de su mente. A la vergüenza, que tampoco está en los genes, usted no tiene el gen de la vergüenza, y aquellos que son sin vergüenza es que no tienen ausencia del gen, no tiene absolutamente nada que ver con los genes. La duda y lo que usted la llama el estrés o la ansiedad, ninguno de esos elementos está determinado ni por sus genes, escuchen bien, ni realmente por el ambiente, si usted tiene control de él después de los 12 años. Ahora, la avénula requiere una sincronización diaria en el eje encéfalo-cardiogonádico, y la avénula determina si usted vive en armonía, y a lo que usted le llama armonía son también elementos externos epigenéticos, y la principal emoción armónica es la que usted conoce como el amor. El amor es la frecuencia que armoniza el eje encéfalo-cardiogonádico más perfectamente. El otro elemento es el gozo. Cuando usted se ríe, si usted se ríe mucho, ¿dónde lo siente? Lo siente en el ombligo, porque hay una conexión entre el núcleo cardíaco y las gónadas que le permite placer y gozo. Por eso es que la actividad sexual o la actividad gonádica en todas las especies que se transmiten a través de esa actividad es tan placentera. El otro elemento es el elemento de la palabra que usted tiene, a diferencia de los otros organismos que pueden pensar, pueden tener intenciones, pero usted y yo transformamos esas intenciones, esos pensamientos, en lo que se llama técnicamente frecuencia vibracional resonante, que es la palabra. Y anteriormente también habíamos hablado de la investigación de 3 pioneros en el siglo pasado que empezaron a indagar cómo los patrones del lenguaje impactan nuestras células y nuestro comportamiento. El primero, el doctor Matthew Bott de la Universidad de Harvard, que escribió un extraordinario libro, pero escribió muchos artículos sobre al respecto. Eres lo que dices ser. Pues usted tiene, en adición, en esos 90 minutos, que es su ventana cognitiva inicial, en adición a controlar sus pensamientos, de lo cual usted no tiene pleno control, porque siempre hay pensamientos que vienen a la mente sin usted estar consciente de ellos. Usted sí tiene control pleno de su palabra. Así que en esos 90 minutos es que usted establece, si usted ora, pues ese es el momento de orar. Si usted verbaliza, es el momento de verbalizar. Si usted declara al universo, es el momento de declarar. Es el momento de usted utilizar la emisión de frecuencia vibracional resonante para impactar su avénula y su eje encéfalo-cardiogonádico. Pero escuche bien, porque lo que usted dice es siempre, escuche bien esto, lo que usted dice es siempre la verdad para su sistema. Cuando usted habla, las cuerdas vocales están entre el encéfalo y el corazón, el núcleo cardíaco.
pero también están entre el encéfalo y el timo. Y la forma en que su cerebro se comunica con el corazón y con el timo es a través de el maravilloso nervio que se llama el nervio vago, pero que nosotros renombramos en el 2025 como el nervio mago, porque ahí es donde está la magia en usted. Así que a, apoyándonos en la investigación del doctor Matthew Bott, que eres lo que dice ser. Escuchen bien, usted en esos primeros 90 minutos de conciencia diaria tiene que convertirse en el mago de su día y llevarle a su cuerpo el mensaje de magia que su encéfalo desee que usted viva durante ese día. El otro que hizo un maravilloso aporte es el doctor Andrew Newberg, que entonces él empezó a estudiar los patrones del lenguaje y ver cómo esos patrones del lenguaje inicialmente empiezan débiles y se hacen permanentes, crean unas conexiones neurales. Y usted durante sus años de formación, usted decía que yo soy genial y lo decía al menos 12 veces todos los días, pues después de adulto usted manifestará esa genialidad con total normalidad. Si usted decía que era disléxico, que era un problema, que era autista, pues al día de hoy usted después de adulto en su avénula va a compartir esa manifestación. El otro que fue mi profesor en la Universidad de Stanford, que estudió también los patrones del lenguaje, pero específicamente en las creencias sociales, el doctor Bruce H. Lipton, son nuestras creencias las que tienen control de nuestros pensamientos, pero escuche bien, sus creencias no son suyas, son producto de la sociedad, de sus padres o de sus maestros. Así que durante esos 90 minutos, usted tiene que hacerse cargo de cuáles son sus creencias, no para cambiar el mundo, sino para, escuche bien, operar su sistema por este día, por este periodo de conciencia que a usted le han dado. Así que hay otro investigador muy reciente que también ha investigado, el que más ha investigado la comunicación mente-cuerpo a través de la vía de comunicación del nervio vago, que se llama el doctor Kevin Tracy, y él es que el más que ha aportado a determinar las 200 fibras, las 200.000, perdón, las 200.000 fibras de comunicación entre el cerebro derecho y el cuerpo, el cerebro izquierdo y el cuerpo, cómo esa vía de comunicación fluye. Pero usted tiene también control de ella. En el campo de los bioresonadores, si usted posiciona los bioresonadores, como le hemos dicho siempre, entre el nervio, perdón, entre el, va a impactar el nervio vago, ¿no? Pero lo va a posicionar entre el dedo pulgar y el dedo del medio, que es el que está conectado al pericardio. Si usted hace esta conexión diaria durante los primeros 90 minutos de conciencia, usted de forma involuntaria para el sistema, pero voluntaria porque los bioresonadores no se colocan solos en esa posición. Usted está tomando control del sistema de biofrecuencias y literalmente usted no tiene control de su pensamiento, usted a veces va a decir lo que no quiere decir, pero si usted se ayuda con el bioresonador, que no discierne, no evalúa si usted es bueno, malo, justo, injusto, si usted cree en Dios o no cree en Dios, si usted es de un partido o de otro, si usted es de un género o es de otro. El bioresonador hace lo que él sabe hacer, armonizar las frecuencias encefalocardiogonádico y la actividad de la avénula. Y en la medida en que usted
durante este inicio del día, usted haga eso, maravilloso. Ahora, le prometí que iba a hablar de otro bioresonador porque usted tiene que aprender, el propósito de la vida es explorar y crecer. Y cuando estábamos en la investigación de los bioresonadores, nosotros pensamos, pasamos grandes momentos, muchas horas de discusión, ¿cómo podemos hacer que la persona de la forma más fácil posible, sin tener que reeducarla completamente, sin tener que enseñarle nada de biofísica, de campo cuántico, de fotones, electrones, neutrones, átomos, nada de eso, pudiera tener control de su organismo? Y ahí, pues entonces, después de, como le digo, años largos de investigación, surgió el modelo Smart IQ Mate. Ahora, hace un tiempo para atrás, después de que nosotros hemos tenido tantas experiencias maravillosas en la optimización de, específicamente en el campo de la salud, para lo cual fue diseñado el bioresonador para darle a usted salud plena. Dijimos, ¿cómo podemos mejorar? Y descubrimos, escuchen bien, unos varios elementos que ya los conocíamos, pero profundizamos. Escuchen bien. Nosotros habíamos hablado anteriormente de que todos los seres humanos estamos hechos de 6 elementos primarios y 6 elementos secundarios. Si usted nos conoció recientemente, pues se los voy a repetir. El primer elemento del cual usted y yo estamos hechos es el oxígeno. El oxígeno, que es un gas, constituye el 65%, mucho más de la mitad de lo que usted y yo somos. El otro elemento, porque usted dice, caramba, pero yo no soy un gas. El otro elemento, que es el que nos da la constitución física, es el carbono. Y usted y yo estamos hechos en un 18.5% de carbono, mientras el oxígeno es un gas que está en la atmósfera terrestre. El carbono es un mineral altamente denso que está pegado al campo a la tierra, está enterrado. Por tanto, ese carbono nos da una densidad que de otra manera no tendríamos. El tercer elemento, que constituye el 10% de nuestro peso atómico, es el hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene una particularidad. Escuche bien esto, porque es importante para entender la biofísica cognitiva. El hidrógeno es el único elemento de toda la tabla periódica que no tiene neutrones. Es constituido por un electrón y un protón. El protón está constituido de otras partículas, eso que usted ve detrás de mí son partículas subatómicas. El electrón es una partícula elemental que tiene peso y ocupa espacio. Ahora, nosotros hemos hablado del campo cuántico. Cuando Einstein en el 1903 empieza a estudiar los elementos de la materia y empieza a estudiar la luz, él descubre en una publicación que hizo en el 1905 que la luz tiene una naturaleza dual, tiene unas partículas y tiene unas partículas que se llaman electrones y tiene otras partículas, otros corpúsculos. Escuche bien esto, porque cuando hablamos del campo cuántico la gente piensa que es algo misterioso y esotérico. Esos corpúsculos él les llamó cuantos de luz.
y por muchos años se conocieron como cuantos de luz. De esa palabra, cuantos de luz, que quiere decir paquetes de energía, es de donde sale el mundo cuántico. Esos cuantos de luz en el 1925 entonces fueron nombrados con el nombre que al día de hoy tienen, que se llaman fotones. Y usted, escuche bien, literalmente está constituido de electrones que tienen peso, ocupan espacio y que constituyen todos los átomos de la tabla periódica, y los fotones que no tienen peso, no ocupan espacio, pero son determinantes en el campo de las fuerzas cuánticas. Por tanto, si usted lo reclasificamos, no podemos decir que usted es un ente físico material, sino que usted, escuche bien esto, es un ente cuántico demostrado por la ciencia. Ahora, aquí entra en juego otro pionero que ganó el premio Nobel 100 años, escuche bien esto, 100 años después de que Einstein ganó premio Nobel. Einstein decía, escuche bien, entonces, ¿qué es el mundo? ¿El mundo es la materia o el mundo es la no materia? Y esa discusión estuvo presente hasta finales del siglo XX. ¿Lo real es lo físico y el fisicalismo material o lo real es lo cuántico? El doctor Alain Aspect, escríbalo Aspect como aspecto, un francés, ganó el premio Nobel en el 2021, como le dije, 100 años después de Einstein, por descubrir que lo real es lo cuántico. Los tres que ganaron el premio Nobel en el 2025, perdón, siguieron esa misma investigación de Alain Aspect y la corroboraron. Por tanto, nosotros tenemos en este 2025, y si queremos lo mejor en el 2026, que alejarnos, escuchen bien, del fisicalismo, olvidarse de que usted literalmente es un ente físico y entender que usted es un ente cuántico con conciencia. Ahora, los otros tres átomos, lo voy a hacer repetir rapidito, es el nitrógeno, que usted tiene 3% de nitrógeno, el calcio, que es 1.5, y el fósforo. Pero aquí nos vamos a detener porque el calcio es un mineral que transmite electrones, el efecto del campo eléctrico. El aluminio, del cual nosotros no estamos hechos, transmite muy cercano al calcio. De hecho, los metales de mayor transmisión, lo repito, es la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el calcio. Pero el calcio tiene una particularidad, escuchen bien, todas las células del organismo humano dependen del ion de calcio para su funcionamiento. Pero el calcio, y esto es lo que lo hace diferente al resto de los elementos del organismo, siempre emite dos fotones entrelazados. Y esa emisión de fotones entrelazados es lo que ganó el premio Nobel en el 2021. Usted está constantemente emitiendo fotones entrelazados, y el calcio que usted tiene en la bóveda craneal, el calcio que usted tiene en la cavidad torácica, el calcio que usted tiene en la área sacral, está en constante emisión de fotones. Pero como le dije, esos fotones que se emiten en el calcio superior, en el calcio intermedio y en el calcio sacral están
íntimamente relacionados. Por tanto, su pensamiento influencia sus gónadas como su actividad gonádica influencia su pensamiento. La actividad mental influencia su ritmo cardíaco, su actividad cardíaca, como la cardíaca influencia las gónadas. Y usted tiene que tener control parcial, porque no, usted no está consciente de eso, de esa emisión de frecuencia vibracional resonante, y usted tiene que buscar de una forma consciente, con libre albedrío, ser protagonista y evitar que sean los elementos de los medios de comunicación o de las redes sociales los que tengan control de sus biofrecuencias. Así que volviendo al bioresonador, nosotros dijimos, caramba, ¿cómo podemos hacer que la persona, no bilateralmente, sino íntegramente, pueda alterar sus biofrecuencias? No, escuche bien esto, y esta es la diferencia entre el modelo de bioresonador Smart IQ y el modelo más reciente, que le voy a decir ya mismo el nombre. Tiene el propósito de integrar frecuencias. El modelo Smart IQ tiene el propósito de optimizar la salud, pero como siempre dijimos, la salud óptima no es un fin que usted tenga, es un principio, porque si usted no tiene salud, realmente nada más importa. Ahora, usted una vez tenga salud, entonces tiene que utilizar el poder cognitivo y sus talentos cognitivos para crear una mejor experiencia de vida para usted y para los seres humanos. Así que el bioresonador, a ver si lo pueden, se conoce como el bioresonador integrador, se llama óptimo, porque lo que nosotros queríamos con este es optimizar las funciones cognitivas, por eso lo llamamos, altera la conductividad a través del nervio mago, de ahí salió el nervio mago, y escuchen bien, le permite a usted utilizar su magia propia suya para desarrollar la genialidad suya. Y nos permite a cada uno de nosotros utilizar el poder del campo cuántico para vivir nuestra versión más genial. Tiene posición diferente. Usted coloca el bioresonador idéntico al otro en las manos, pero los otros pulgar y el dígito central, en vez de colocarlo en otro bioresonador, lo va a colocar en esta posición. Y usted va a estar aproximadamente, escuchen bien, lo que usted tiene que estar 17 minutos con el otro bioresonador. Usted puede ver una armonización sistémica medida por varias formas que podrían medirse en aproximadamente 3 minutos con este bioresonador. Ahora, en adición a usted tener este bioresonador en esta posición, usted también, como con el otro, podría hacer un bioscan de optimización sistémica, pero en el centro. Ya habíamos hablado que usted puede hacer esto con alguno de los otros. Y coloca el bioresonador en esta posición, justo en el entrecejo. Ahí atrás está la avénula y están las amígdalas cerebrales. Luego lo baja en esta misma posición al timo, y este bioresonador tiene una frecuencia especial para el timo. Y escuchen bien, después lo va a bajar sobre sus gonadas, pero en la dirección opuesta. De hecho, es bien fácil, porque si usted pone su mano aquí, la puede poner con la palma de la mano hacia el cráneo, hacia el corazón.
pero en el caso de las gónadas la va a girar. Así que usted pone el bioresonador en una posición en el encéfalo, en la misma posición en el timo y en la posición inversa en las gónadas. Eso lo que hace es que optimiza, nuevamente después que usted esté saludable, optimiza el flujo de energía y usted literalmente, para las personas que están bien, porque si usted tiene alguna condición de salud, usted manténgase utilizando el Smart IQ hasta que usted esté óptimamente y que usted dice, caramba, ya yo me siento de maravilla. Entonces, usted eleva la experiencia de biofrecuencias al próximo nivel, que es el nivel de la genialidad, y eso es lo que nosotros queremos para usted en este 2026, que no tan solo esté saludable, sino que usted realmente esté genial, porque, y con esto termino, en la época de la inteligencia artificial tenemos que entender que todas las tecnologías que hay de inteligencia artificial, todas han sido creadas por inteligencias humanas. Y eso es lo que nosotros queremos potenciar en usted, que ya decidió ser pensante, que entonces utilice el poder del campo cuántico, la ciencia de la biofísica para optimizar sus funciones cognitivas, y que usted a la ciencia le añada su conciencia para realmente usted y yo convertirnos en hacedores de milagros. El campo cuántico, 100 años después de Einstein, nos permite a usted y a mí hacer realmente milagros y alterar, escuche bien, el mundo material intencionalmente. Escuche bien, esa intención no tiene moral. Puede ser para bien, usted puede utilizar el poder para bien o el poder para menos bien, pero usted es el responsable de dirigir el curso de su vida. Usted puede utilizar la magia para alcanzar la luz o la magia para alcanzar el lado oscuro, pero la magia es exactamente la misma para todos. Quien pone el propósito es usted. Pero como usted y yo somos buenos, vamos a utilizar el poder de la biofísica cognitiva para explorar, para crear y realmente para ser de bendición. Si hay otro plano en el que nos enjuicien, pues nosotros vamos a jugar en este plano con las reglas de juego para ganarnos el paraíso en el otro plano, si es que existe. Así que si alguien tiene cualquier comentario, cualquier pregunta, quisiera que abriera los micrófonos, Josmar, porque hay muchas experiencias que, como no habíamos podido compartir con vos en las anteriores reuniones, pues aprovechar este tiempo. Sí. Sí, claro que sí, doctor. Bueno, qué interesante. Pues aquí veamos si tenemos algunas preguntitas, porque sé que Mirger me había escrito, que creo que Mirger la tenemos por ahí y tenía algunas preguntas para usted. Y bueno, pues bien interesante esto Todas las que nos agarró quiera. nos agarró de sorpresa con el nuevo bioresonador. Todavía Que estamos hay que experimentando un continuar montón creciendo, hay que continuar con lo que aprendiendo. tenemos. Así mismo es, pues todavía yo cada día voy experimentando nuevos usos y nuevas maneras de utilizarlo, ¿verdad? Y cada vez pues me quedo un poco impresionada, ¿no? De las cosas que podemos hacer. Ahora sería interesante pues luego ir viendo cómo es la experiencia, ¿no? Con este nuevo bioresonador y qué ha sentido, yo no sé, doctor, si ya ha hecho esa comparación o personas que han estado utilizando el Smart IQ, ¿qué sienten de diferencia con este nuevo bioresonador? Lo que sucede es que son dos elementos diferentes. Es como lo que tú sientes cuando vas en un auto y lo que sientes cuando vas en un avión. Son experiencias
son medios de comunicación, son bioresonadores los dos, pero son diferentes. Entonces, el bioresonador, como hemos visto, el Smart IQ, produce elementos relacionados a la salud y la persona pues se siente mejor, eliminan las condiciones, se pueden ver en pruebas clínicas, todo enfocado a la salud, y ese era el propósito de del Smart IQ, realmente ayudar en el proceso de sanación, porque la medicina en el siglo XXI es una medicina energética, no es una medicina química física. Así que nosotros queríamos darle al usuario del bioresonador la mejor experiencia de salud. El óptimo es algo diferente. Así que lo que nosotros queremos es que usted realmente se convierta en generador de ideas y en optimizar la inteligencia humana que usted tiene, que es más poderosa que cualquier inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene solamente dos elementos, ceros y unos, es una inteligencia digital, pero usted es una inteligencia análoga, y en el próximo encuentro yo quiero hablar la diferencia entre el procesamiento de información a nivel de neuronas, que son todas y nada, y a nivel de otras células. Ya habíamos mencionado los miocitos y los cardiomiocitos. No son digitales como las neuronas, son análogos, o sea que es un continuo, y eso es sumamente importante para nosotros optimizar la genialidad. Este siglo, nosotros no vamos a depender tanto de las neuronas, sino la verdadera genialidad está en otras células que le dicen a las neuronas la conciencia hacia dónde se va a dirigir, hacia el mundo físico material o hacia el mundo cuántico, llámele espiritual. Excelente. Ahí tenemos a Luz Helena, que tiene la mano levantada. Luz Helena, adelante. Sí, doctora Licea, muchas gracias. Interesantísimo lo que está tomando, lo que está tocando ese tema. Tengo el cerebro así que me estalla. Esa información es muy interesante. Bueno, ya sabemos, usted nos dice que en esos 90 minutos ya sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿Alguna recomendación? ¿Qué podemos hacer en esos 90 minutos antes de lo que sea? Ok, perfecto. Mira, en esos 90 minutos, inmediatamente, gracias por esa pregunta. De hecho, no hay casualidad, el mundo cuántico le pone las preguntas a la gente que necesitamos todos conocer. Hay dos cosas. Cuando nosotros dormimos horizontal, y habíamos hablado anteriormente que el encéfalo está conectado al campo eléctrico. Por eso es que tenemos la cabeza arriba. Los pies están conectados al campo magnético. Entonces, entre el cuerpo y la cabeza tenemos un puente que es el cuello, las cervicales. Ya habíamos hablado del posicionamiento en el área cervical, produce unos efectos interesantes. Ahora, entre las gónadas y el campo magnético hay una extensión muy grande que se llama las piernas, y nosotros dividimos las piernas en dos áreas, de la rodilla hacia abajo y de la rodilla hacia arriba. De la rodilla, escuchen bien esto, de la rodilla a el área sacral hay la parte más importante de nosotros, que es una médula de calcio, que se llama la médula ósea. Esa médula ósea es la que produce 50.000 millones de células pluripotenciales todos los días. Por tanto, ahí es donde está la magia, no es en el cerebro se hace consciente, pero la magia se produce en la médula ósea. Cuando tú te levantas por la mañana, está horizontalizado, lo que tú debes hacer es activar ese campo cuántico. Pero la mayoría de las personas se levantan
de pie y empiezan a caminar. Eso no era así cuando tú estabas empezando a caminar. Cuando tú estabas empezando a caminar, te levantabas, te ponían en el piso y tú te ponías en lo que le llamaban cuatro patas. Ponías las rodillas pegadas al suelo y las manos pegadas al suelo. Después de los 12 años no tienes que pegar las manos al suelo. Tú tienes que buscar elevar las manos por arriba de la cabeza. Pero las rodillas, escucha bien esto, sí debes pegarla al suelo. Ahí es donde la tradición religiosa te decía de orar de rodillas. De hecho, yo voy a estar hablando de esto en un taller que tengo de biofísica cognitiva este sábado para la gente que está en Puerto Rico. Así que lo primero que tú puedes hacer por la mañana es pegar la rodilla al suelo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Utilizar el poder de la frecuencia vibracional resonante. Ahí tú debes tener unas oraciones. Oraciones quiere decir, desde el punto de vista técnico, no tiene que ser enteramente religioso, pero oran. Oración es un punto de palabras que verbo, sujeto y predicado. Es una oración completa. Y entonces ahí tú vas a declarar las personas que saben de verbal ideal para hacerlo. Y entonces ahí nosotros hemos enseñado unas verbalizaciones de yo soy creyente, yo soy creador, yo soy crecimiento, yo soy coraje, yo soy disciplina, yo soy dedicación, yo soy determinación, yo soy deseo, yo soy entusiasmo, yo soy integridad, yo soy genial fotolector, yo soy vida, sabiduría, energía, salud, amor, pasión, placer, prosperidad, riqueza, abundancia, armonía, gozo, favor, gracia. Todas estas son oraciones completas. Yo soy tal cosa. Y ahí tú le dices a tu conciencia diaria lo que tú eres. En el resto del día, tu conciencia diaria va a manifestar. Tú dijiste que tú eras, pero tú tienes que decírselo a tu conciencia. Recuerda que tu conciencia es nueva hoy. Y la conciencia de hoy no compromete a la conciencia del mañana. Por tanto, esa declaración pegada al campo cuántico, como te dije, de rodillas es lo ideal, es lo mejor. Lo ideal es que tú estuvieras pegada a la tierra, pero como nosotros no estamos en la cueva, ¿no? Nosotros tenemos las casas de cemento, de madera, pues lo pega al piso y el campo cuántico magnético se activa y te activa inicialmente la energía, principalmente en las mujeres, porque en la mujer y en el varón la energía fluye diferente. En el varón fluye del encéfalo a las gónadas, en el caso de las mujeres fluye de las gónadas a el encéfalo. Así que si tú quieres ser cada día más genial, es en esos 90 minutos iniciales, no tiene que estar 90 minutos, no, puede estar varios minutos solamente, aumentas tu conexión magnética y después te pones de pie a hacer las cosas y elevas los brazos por arriba, como lo hemos hecho anteriormente. Ahí puedes hacer saludar al sol, es sumamente importante porque la luz, aunque esté nublado, los fotones están en constante un poco técnico, ¿no? Pero hay otras partículas que se llaman neutrinos que están en constante flujo. De día, ellos están en el sol y tú les sirves de antena a la Tierra. De noche, como el sol está al otro lado del planeta, los fotones van a través de la Tierra y te energizan a ti. Gracias, Luelena. Interesante, interesante todo eso, doctor. Muchas gracias, de verdad que sorprendida todo el tiempo con toda la información que sigue saliendo. Seguimos eh, nutriéndonos más de lo que vaya saliendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor antes de cerrar? Yo creo que Muchas gracias al doctor Alicea y a toda la audiencia. Josmar había mencionado. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Pues vamos a hacer, antes de Bueno, cerrar, doctor, yo creo que entonces volvemos a conectar el próximo jueves
a la misma hora para continuar, porque el campo de la biofísica cognitiva, primero es nuevo, la mayoría de ustedes es la primera vez que lo oyen, pero según el neuro, hoy es tan común. La biofísica cognitiva va a ser la evolución de la pedagogía realmente. Y vamos a estar ofreciendo un taller para docentes, que es la introducción de biofísica cognitiva en la docencia. Según nosotros traímos en el 1995 el primer Instituto Latinoamericano de Neuroaprendizaje, Dios nos continúa bendiciendo y nos ha dado la misión de compartir con nuestra gente que ya eran pensantes el campo de la biofísica cognitiva. Así que estamos grandemente agradecidos a cada uno de ustedes por abrir sus mentes y sus corazones para conocer esto. Y el 2026 va a ser el año más genial y excitante que hayamos tenido. Sí. Amén, Doctor, yo amén. tenía una pregunta por acá, porque ahorita que usted comenta esto, pues muchos de nosotros hemos estado utilizando efectivamente los bioresonadores, pues para lo que comentaba, ¿no? Por temas de salud, en mi caso por temas de balance, y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Si tenemos algún dolor de cabeza o alguna situación, pues ha sido de verdad una bendición tener los bioresonadores. Pero en estos nuevos bioresonadores que usted está comentando, ¿sería una buena aplicación el tema del uso para los niños, por ejemplo, que en líneas generales, pues esta nueva generación de muchachitos son tan activos, tan inteligentes, a veces inclusive limitados, usted lo sabe muy bien, por el tema de los medios y de la misma sociedad y de la educación que lamentablemente está tan atrasada? Pero la idea sería como que, digámoslo así, iniciar por ahí utilizando esos bioresonadores, que en lugar de tener dos bioresonadores, que es más difícil para ellos, ahora tendrían uno solo y hasta lo podríamos guindar para ellos en un collar o algo por el estilo. Correcto, ese es el propósito. La idea es, los niños por lo regular no están enfermos, y eso es lo que nosotros queremos impactar. Los niños durante los primeros 12 años son totalmente neuroplásticos. Tú le dices que son geniales y ellos se lo creen. Te dicen que son autistas y también se lo creen. Le dicen que son disléxicos y también. El bioresonador lo que le permite es el óptimo desarrollo de sus funciones cognitivas. Si tiene alguna condición de salud, pues entonces el Smart IQ lo va a ayudar. Pero el óptimo es, y el nombre lo escogimos a propósito, el óptimo es para el que está bien, que quiera optimizarse. El Smart IQ es para aquel que tenga cualquier otra condición que quiera utilizar la sabiduría, pero se llama Smart IQ para yo utilizar el campo cuántico para sanarme. Así que la función es, nuestra misión es sanar primero y genializar. En el caso de los niños que están sanos, pues es genializarlo para que se mantengan sanos. De hecho, la enfermedad como nosotros la conocemos en el futuro cercano va a desaparecer. Como hemos visto, grandes enfermedades que ya desaparecen. El cáncer, como usted lo conoce, escuche bien esto, todos los tipos de cáncer que nosotros conocemos ahora, ya tenemos tecnología en electromedicina para eliminar esas células o regresarlas a su frecuencia vibracional resonante. El cáncer va a ser uno de los mayores éxitos, como ya vencimos la tuberculosis, como vencimos el tétano, como vencimos el polio. Pues el cáncer era cuestión de tiempo. Ahora, posiblemente tendremos otras condiciones con las cuales tendremos que bregar en el futuro, producto de las nuevas tecnologías y de los nuevos ambientes en el cual estamos inmersos. Excelente, doctor, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Aprovechen, que pueden preguntar lo que quieran. Exactamente. Sí, es interesante porque cuando yo estoy con los bioresonadores, a veces me duermo, se me caen y dan en el piso, y mi mujer me dice, qué bueno que no son de vidrio.
Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero tampoco, nosotros no somos de vidrio tampoco. Amén. Claro, nos vemos el sábado. Éxito y bendiciones a todos. Amén. Seguro que sí. Mil gracias, doctor, por esta Gracias, maravillosa doctor. Buenas charla. Que noches a estén muy todos. bien. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos entonces la próxima semana en lo posible. Muchísimas Muchas gracias, doctor. gracias. Feliz Bendiciones noche siempre. para todos. Que estén muy bien. Bye. Feliz noche. Feliz noche. Amén. No.